Mi nombre es Emma. Tengo 42 años. Y llegué a casa de una cirugía para encontrar a mi hermana durmiendo con mi marido en nuestra cama. Antes de contarles cómo expuse su repugnante y calculado plan frente a toda mi familia y recuperé todo, déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios. El silencio fue lo primero que noté. Era una quietud profunda y antinatural que sentí mal hasta en los huesos. Después de que me dieran de alta del hospital un día antes de lo previsto, débil y adolorida por una apendicectomía, esperaba encontrar alguna apariencia de vida. El zumbido bajo del televisor, quizás el sonido de David, mi marido, en una llamada de trabajo. Se suponía que él estaría trabajando desde casa para cuidarme. Mi hermana menor, Melissa, quien había sido nuestra huésped durante 6 largos meses, se suponía que estaría en la calle, buscando trabajo. Pero el apartamento estaba completamente inmóvil. Era el silencio pesado y sin aliento de una respiración contenida, y hizo que los finos vellos de mis brazos se erizaran con un repentino y frío pavor. Dejé mi pequeña bolsa de viaje junto a la puerta, mis movimientos se sentían lentos y torpes. El dolor sordo en mi costado era un malestar familiar, pero un dolor nuevo y más agudo comenzaba a florecer en mi pecho, un nudo apretado de ansiedad. No los llamé por sus nombres. Algún instinto primario me advirtió que no lo hiciera, una sensación de que gritar en esa quietud opresiva haría añicos algo frágil e irreversible. Avancé por el pasillo, mis pantuflas del hospital susurrando contra los pulidos suelos de madera. La puerta de nuestro dormitorio, que siempre dejaba abierta de par en par para que entrara la luz, estaba cerrada casi por completo, solo quedaba una delgada rendija de oscuridad. A medida que me acercaba, lo oí, un suave murmullo, un sonido que no pude identificar del todo, seguido de una risa grave y gutural. Era la risa de Melissa, la que nuestros padres siempre describían como tintineante, como un juego de delicados carillones de viento. Pero al oírla ahora, desde detrás de la puerta de mi dormitorio, sonaba como cristales rompiéndose. Se me heló la sangre, un lodo glacial en mis venas. Mi mano se sentía desconectada de mi cuerpo mientras la extendía y abría la puerta. Y allí estaban, en mi cama, en la gran cama con dosel que David y yo habíamos pasado todo un fin de semana ensamblando hacía 5 años, riendo y discutiendo por las instrucciones. Las sábanas limpias y frescas que había puesto justo antes de ir al hospital eran un desorden enmarañado y caótico alrededor de sus cuerpos. Al principio no me vieron. Estaban perdidos en su propio y sórdido pequeño mundo. La cabeza de David enterrada en el hueco del cuello de Melissa, los dedos de ella enredados en su cabello. La traición era tan absoluta, tan visualmente obscena, que parecía que se había succionado el aire de la habitación. No era solo mi marido de 10 años. Era mi propia hermana. La hermana a la que había acogido sin dudar cuando perdió su trabajo y no tenía a dónde ir. La hermana cuyas facturas había estado pagando. La hermana que comía mi comida y usaba mis jerseys viejos. Mi primer impulso no fue gritar ni lanzar algo. Fue una extraña y aterradora calma, una sensación de flotar fuera de mi propio cuerpo. Era como si un interruptor se hubiera accionado dentro de mi cerebro, apagando toda emoción para evitar una sobrecarga catastrófica. Noté la forma en que el sol de la tarde se colaba por las persianas, iluminando las motas de polvo danzando en el aire. Vi la pila de ropa de trabajo de David tirada sobre el sillón en la esquina. Vi los vaqueros baratos y de moda de Melissa tirados en el suelo, junto a mi lado de la cama. Entonces David se movió, levantando la cabeza. Sus ojos, nublados por el placer, se encontraron con los míos por encima del hombro desnudo de Melissa. El cambio fue instantáneo. El pánico, puro y sin diluir, borró la perezosa satisfacción de su rostro. Se quedó helado como un animal asustado, su boca se abrió, una O silenciosa de incredulidad. Melissa, al sentirlo ponerse rígido, giró la cabeza, con una mirada interrogante en su rostro. Su expresión se transformó de satisfacción a horror con los ojos muy abiertos en una fracción de segundo. Emma, susurró, su voz un murmullo culpable mientras se apresuraba a subir la sábana hasta la barbilla. No dije nada. Simplemente me quedé allí, dejando que el silencio se extendiera y se espesara, dejando que se ahogaran en él. Quería que vieran mi rostro. Quería que memorizaran la mirada vacía y sin vida de la mujer cuya vida acababan de detonar. Sostuve sus miradas durante 5, 10, 15 segundos, una eternidad. Luego,
Con una deliberación que me pareció ajena, me di la vuelta y me alejé. Oí un revuelo frenético detrás de mí, una cacofonía de sábanas susurrantes y murmullos de pánico. David gritó mi nombre, su voz quebrándose. Emma, espera. No es lo que parece. La pura e insultante estupidez de ese cliché casi me hizo reír. No me detuve. Volví por el pasillo, recogí mi bolsa de viaje. Abrí la puerta principal y salí al pasillo del edificio de apartamentos. Cerré la puerta suavemente detrás de mí. El suave clic del pestillo al encajar fue el sonido más fuerte del mundo. Era el sonido del fin de mi antigua vida. Era el sonido de una puerta cerrándose a la mujer que solía ser. De alguna manera llegué a mi coche, mis manos temblaban tan violentamente que apenas pude meter la llave en el contacto. Cuando el motor finalmente arrancó, simplemente conduje. No tenía destino. La ciudad se convirtió en una neblina de semáforos y escaparates, una mancha de hormigón y cristal que veía pero no registraba. Mi mente era una frenética y repetitiva presentación de diapositivas de recuerdos, cada uno ahora recontextualizado, envenenado por la escena que acababa de presenciar. La llamada telefónica de mi madre de hacía 6 meses se reproducía en mi cabeza en un bucle tortuoso. Emma, cariño, tienes esa gran habitación libre y está ahí sin usar, había dicho, su voz goteando con ese tipo especial de culpa maternal que había perfeccionado a lo largo de los años. Melissa perdió su trabajo. ¿Pobrecita? No tiene a dónde ir. Es tu hermana. La familia tiene que apoyarse. Tú eres la responsable. Siempre has sido tan capaz. Y yo, la hija siempre obediente, la responsable, había cedido. A pesar de tener un trabajo exigente en marketing que a menudo requería largas horas, a pesar de pagar la parte del león de la hipoteca del apartamento que David y yo compartíamos, había dicho que sí. Porque eso es lo que hacía. Arreglaba las cosas. Cuidaba de la gente. Luego estaba el recuerdo de una cena familiar unas semanas antes. Acababa de recibir un importante ascenso en el trabajo, un gran hito por el que había estado trabajando durante años. Ahora era directora senior con un aumento de sueldo significativo. ¿Pero celebramos mi éxito? No. Mis padres, con David asintiendo con entusiasmo, pasaron toda la cena elogiando lo resiliente que era Melissa. Está usando este tiempo libre para encontrar realmente su lado creativo, había arrullado mi madre. Está pensando en empezar un blog. Esa chica tiene una chispa especial, había añadido David, dándole un apretón en el brazo a Melissa que duró un segundo de más. Sentí una punzada de irritación entonces, una sensación familiar de ser pasada por alto, de ser el cimiento robusto y aburrido sobre el cual los miembros más interesantes de mi familia podían apoyarse. Ahora, ese recuerdo se sentía siniestro. Sus miradas compartidas, sus bromas internas de las que nunca fui partícipe, todo había estado sucediendo justo delante de mí. Yo había pagado por la misma comida en la mesa donde se habían burlado de mí en silencio. Mis sacrificios desfilaron por mi mente. Había usado la mayor parte de una pequeña herencia de mi abuela para hacer un pago más grande en nuestra hipoteca, una inversión que pensé que David y yo estábamos haciendo en nuestro futuro juntos. Había trabajado hasta tarde por las noches para cubrir nuestras facturas cuando el trabajo de diseño gráfico, independiente de David, estaba en un bache. Había organizado cada acción de Gracias y Navidad, planeando y cocinando durante días, porque Melissa estaba demasiado estresada con la búsqueda de trabajo. Y David simplemente no era un planificador. Yo era el cimiento confiable, seguro y aburrido sobre el que habían construido su pequeño y sórdido mundo secreto, y acababan de dinamitar los cimientos. El dolor sordo en mi costado por la cirugía se había intensificado hasta convertirse en un fuego furioso. Pero la agonía emocional era un peso físico, una presión aplastante en mi pecho que hacía imposible respirar. Me desvié hacia el estacionamiento de un centro comercial desierto, los neumáticos crujiendo sobre la grava suelta. Puse el coche en modo de estacionamiento y, finalmente, la calma antinatural que me había envuelto se hizo añicos. Un sollozo me desgarró, un sonido crudo y animal de puro dolor. Me desplomé sobre el volante, mi frente presionando contra el plástico duro, y lloré. Lloré por la mujer que estaba tan desesperada por ser una buena hija, una buena esposa, una buena hermana, que nunca se detuvo a preguntar si ellos eran buenos con ella. Lloré por mi propia ceguera voluntaria.
Lloré hasta que mi garganta estuvo en carne viva, mis ojos se hincharon hasta cerrarse. Y simplemente no quedaron más lágrimas. Cuando terminó, solo había un vacío hueco y resonante. La rabia se había ido. El dolor se había ido. En su lugar había algo nuevo, algo duro, frío y aterradoramente claro. Era determinación. Me incorporé, me sequé la cara surcada de lágrimas con el dorso de la mano y me miré en el espejo retrovisor. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Sus ojos estaban hinchados y rojos, pero no eran débiles. Eran duros. Estaban hartos. Respiré hondo y entrecortadamente. Luego cogí mi teléfono. Mis manos estaban firmes ahora. Tenía una llamada que hacer. Olivia, dije, mi voz ronca pero firme. Soy yo. ¿Ha pasado algo? Hubo una breve pausa al otro lado. Olivia, mi mejor amiga desde que éramos compañeras de cuarto en la universidad, una tiburona de los divorcios y la persona más ferozmente leal que conocía. Emma, suenas fatal. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Lo estaré, dije, y la certeza en mi propia voz me sorprendió. Pero necesito un lugar donde quedarme. Y necesito una abogada. Mi puerta siempre está abierta. Lo sabes, dijo, su tono cambiando sin problemas de amiga preocupada a profesional centrada. Ven aquí. No vuelvas al apartamento. No hables con ellos. Solo ven aquí. Resolveremos esto de la manera correcta. Entrar en el elegante y minimalista apartamento de Olivia al otro lado de la ciudad fue como cruzar un portal a otra realidad. Estaba limpio, organizado y benditamente tranquilo, todo lo que mi vida no era. Echó un vistazo a mi rostro devastado, me dio un abrazo feroz que decía todo lo que las palabras no podían, y luego me dirigió hacia su lujoso sofá. Me entregó un vaso de agua y 2 ibuprofen sin decir una palabra. Primero, descansa, dijo, su voz suave pero firme. Has tenido un gran shock además de una cirugía importante. Mañana, vamos a la guerra. Dormí en su cómoda cama de invitados durante 10 horas, un sueño profundo y sin sueños de puro agotamiento físico y emocional. Cuando me desperté a la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso inmediato y apremiante de las necesidades o expectativas de nadie más. Solo había una cosa en mi mente, recuperar el control. Olivia ya estaba en la isla de su cocina, con su ordenador portátil abierto, 2 tazas de café humeantes esperando. Me miró, su expresión una mezcla de simpatía y acero. ¿Lista? Asentí, tomando un sorbo del fuerte café negro. Se sintió como verter combustible en el fuego frío de mi vientre. ¿Lista? De acuerdo, dijo, girando su ordenador portátil hacia mí. Aquí está el plan de batalla. Actuamos rápido y actuamos con decisión, antes de que David tenga la oportunidad de tergiversar su versión, manipularte o mover cualquier activo. Lo primero que hacemos es construir una fortaleza financiera a tu alrededor. Esto no se trata de venganza, Emma. Se trata de estrategia. Durante la siguiente hora, Olivia, mi brillante amiga abogada, me guió a través del proceso. Expuso una serie de pasos legales precisos diseñados para protegerme y neutralizarlos. Mi primera llamada fue al Departamento de Recursos Humanos de mi empresa. Me sorprendió lo firme y profesional que sonaba mi voz. Buenos días. Soy Emma Lawson. Necesito actualizar mi información de depósito directo, con efecto inmediato. Leí el número de cuenta de una nueva cuenta corriente personal que Olivia me había ayudado a abrir en línea, momentos antes. Mi próximo pago de salario, uno significativo gracias a mi reciente ascenso, no iría a parar a la cuenta conjunta a la que David tenía acceso. Ese fue el primer ladrillo de mi nueva fortaleza. El segundo paso fue una serie de llamadas a nuestras instituciones financieras. Con Olivia instruyéndome sobre la terminología exacta, llamé a la línea de atención al cliente de nuestras tarjetas de crédito compartidas. Estoy reportando mis tarjetas como perdidas o robadas, dije, la mentira sintiéndose como un pequeño sabor a justicia. Solicité que se congelara la cuenta y que se emitiera una nueva tarjeta solo a mi nombre, enviada a una nueva dirección, la dirección de Olivia. A continuación, el banco.
Me gustaría establecer un límite de retiro de $1 en nuestra cuenta de ahorros conjunta, pendiente de un acuerdo de separación legal. El representante fue educado y eficiente. En 20 minutos, el acceso financiero de David a mí fue cortado. Estaba solo. El tercer paso fue el más simbólico, el más satisfactorio. Encontré un cerrajero de 24 horas en línea. Necesito un cambio de cerradura de emergencia en mi apartamento, le dije al hombre por teléfono. Me robaron las llaves. Acordamos encontrarnos al mediodía. Sabía que David tenía una reunión para almorzar con un cliente potencial al que intentaba impresionar. Y Melissa, en su infinita pereza, solía ir a una clase de spinning a esa hora, una membresía que yo estaba pagando. Mientras conducía hacia el apartamento, una fría sensación de propósito se apoderó de mí. Este ya no era mi hogar. Era un espacio contaminado, una escena del crimen. Cuando llegué, el cerrajero, un hombre corpulento de ojos amables, ya estaba esperando. Mientras trabajaba, taladrando las viejas cerraduras con un ruido fuerte y agudo que sonaba a liberación, entré por última vez. Caminé por las silenciosas habitaciones, un fantasma en mi propia vida. Fui directamente al dormitorio principal. La cama estaba hecha a toda prisa, un patético intento de borrar su pecado, pero todavía podía oler el empalagoso aroma del perfume de Melissa en las almohadas. Una oleada de náuseas me invadió, pero la tragué. Había trabajo que hacer. Saqué 2 maletas grandes de la parte superior del armario. Metódica y clínicamente, comencé a empacar sus cosas. Empaqué las costosas camisas de David, su colección de novelas gráficas, su ordenador portátil y todos sus cables. Mientras empacaba sus cosas, encontré una foto enmarcada en su mesita de noche, una foto nuestra el día de nuestra boda. Miré a la mujer sonriente y esperanzada de la foto y sentí una punzada de lástima por ella. Saqué la foto del marco, la partí limpiamente por la mitad y la tiré a la basura. Luego pasé a las pertenencias de Melissa, sus atuendos baratos y de moda, muchos de los cuales me había pedido prestados y nunca devuelto, su extensa colección de maquillaje, la pila de libros de autoayuda insulsos que compró con mi dinero. No tiré cosas. No rompí nada. Doblé cada artículo cuidadosamente. Fue un proceso distante, quirúrgico. Con cada camisa doblada, estaba doblando un pedazo de mi pasado, guardándolo para siempre. Encontré la tableta que David usaba para su trabajo de diseño en la mesita de noche, cargándose. Debió haberla olvidado en su prisa por perseguirme. Por un capricho, la desconecté y la metí en su bolsa. Fue mezquino, pero no me importó. No la necesitaría para ningún trabajo que estuviera haciendo para mí. Cuando terminé, arrastré las 2 pesadas maletas hasta la puerta principal. El cerrajero acababa de terminar de instalar el nuevo cerrojo de alta seguridad. Me entregó un juego de 3 llaves nuevas y brillantes. Se sentían pesadas y poderosas en mi palma. Todo listo, señora, dijo. Nadie va a pasar por ahí sin una de estas. Le pagué, agradeciéndole su rápido trabajo. Después de que se fue, me quedé en el pasillo vacío por un momento. Abrí la puerta una última vez, empujé sus maletas hacia el felpudo de bienvenida, y luego la cerré y la bloqueé desde adentro. El sólido y satisfactorio golpe de los pesados cerrojos al deslizarse fue el sonido más hermoso que jamás había oído. De vuelta en el apartamento de Olivia, mi teléfono, que había dejado en silencio, comenzó a iluminarse. Primero, una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos de David. Emma, ¿dónde estás? Necesitamos hablar de esto. ¿En serio? Contesta tu teléfono. Mi llave no funciona. ¿Qué demonios está pasando? ¿Cambiaste las cerraduras? Luego vinieron las llamadas, una tras otra, su nombre parpadeando en la pantalla. Lo vi sonar, una pequeña y viciosa emoción recorriéndome. Lo dejé ir al buzón de voz cada vez. Alrededor de las 5 de la tarde, llamó un nuevo número, mi madre. Sabía que tenía que contestar esta. Me preparé, respiré hondo y acepté. Emma, ¿qué significa esto?, chilló, su voz un clavo agudo en una pizarra. No hubo un hola, ni un ¿cómo te sientes después de tu cirugía? Solo una acusación pura y sin diluir. Melissa acaba de llamarme. Está llorando. La echaste a la calle. A ella y a David.
¿Cómo pudiste ser tan desalmada? Escuché su diatriba, mi corazón una piedra fría y dura en mi pecho. Cada onza de su preocupación era por Melissa, la niña de oro, la víctima perpetua. Ni una sola pregunta sobre si yo estaba bien. Ni un solo atisbo de curiosidad sobre lo que podría haber provocado una acción tan drástica por parte de su siempre confiable y plácida hija mayor. No voy a discutir esto contigo ahora mismo, mamá, dije, mi voz peligrosamente tranquila. ¿No discutirlo? Tu hermana no tiene a dónde ir. Está en la acera con sus maletas. Después de todo lo que te hemos enseñado sobre la importancia de la familia. ¿Qué me han enseñado sobre la familia?, interrumpí, el hielo en mi voz quebrándose con una ira repentina y aguda. ¿Que es mi trabajo limpiar los desastres de todos los demás? ¿Que se supone que debo prenderme fuego para mantener calientes a los demás? ¿Que mi casa es un hotel gratuito y mi cuenta bancaria un fondo público? Mi decisión es final. Estás siendo egoísta y vengativa, Emma. No eres así. Tienes razón, dije, y una profunda sensación de claridad me invadió, silenciando los últimos vestigios de culpa. No lo soy. La vieja Emma se ha ido. Por primera vez en mi vida, me estoy poniendo a mí primero. Esta conversación ha terminado. Colgué antes de que pudiera balbucear otra palabra. Luego, sistemáticamente, bloqueé su número. Bloqueé el de mi padre. Bloqueé el de Melissa. Y bloqueé el de David. El silencio que siguió fue maravilloso. Era el silencio de la libertad. Pero mientras estaba sentada allí, mirando la pantalla oscura de mi teléfono, una sensación persistente regresó. Esto era demasiado fácil. Su descaro, su comodidad en mi casa, se sentía como algo más que una aventura apasionada. Se sentía como si creyeran que tenían derecho a estar allí, derecho a mi vida. Simplemente aún no tenía la prueba. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo legal. Olivia fue mi ancla, guiándome a través de los confusos pasos iniciales para solicitar el divorcio. Ella era la combinación perfecta de amiga compasiva y abogada despiadada. Necesitamos documentarlo todo, Emma, insistió una noche mientras estábamos sentadas rodeadas de extractos bancarios. Cada activo, cada deuda. Necesitamos un panorama financiero completo e innegable antes de que él tenga la oportunidad de ocultar algo. Eso fue lo que me llevó de vuelta a la tableta. Unas noches más tarde, mientras Olivia estaba fuera corriendo, saqué la tableta de David de la bolsa con sus cosas que había guardado en la esquina de la habitación de invitados. Me dije a mí misma que solo estaba siendo minuciosa, buscando documentos financieros que podría haber pasado por alto, cualquier cosa que pudiera ser relevante para el proceso de divorcio. Pero una curiosidad más profunda y oscura me estaba carcomiendo. Necesitaba entender el alcance de su engaño. La encendí. La pantalla de la contraseña brillaba en la penumbra. Mi corazón se hundió. Podría ser cualquier cosa. Probé su cumpleaños. Contraseña incorrecta. Probé nuestro aniversario. Contraseña incorrecta. Probé el nombre de nuestro gato. Nada. Entonces un pensamiento amargo y cínico se abrió paso en mi mente. Con dedos temblorosos, escribí el cumpleaños de Melissa, MMDDA. Se desbloqueó. Una ola de náuseas calientes y ácidas me invadió. Por supuesto. Por supuesto. Su contraseña era un tributo a ella. La pura y flagrante falta de respeto me quitó el aliento. Me sentí como una tonta ingenua y confiada de nuevo. Tragándome mi disgusto, comencé a buscar. Abrí sus archivos. Eran principalmente cosas del trabajo, tal como había visto antes, maquetas de diseño, correos electrónicos de clientes. Revisé su galería de fotos. Estaba impecable, solo fotos de paisajes y nuestro gato. Eran listos. No habían dejado un rastro obvio y desordenado. Estaba a punto de rendirme, sintiéndome derrotada, cuando la voz de Olivia resonó en mi cabeza. La gente es perezosa. Creen que son listos, pero siempre dejan un rastro. Revisa los lugares de los que se olvidan, la papelera, los archivos, los borradores. Abrí su unidad de almacenamiento en la nube, que todavía estaba sincronizada con el dispositivo.
Revisé meticulosamente la carpeta de la papelera. Nada. Revisé los archivos. Vacío. Mi corazón comenzó a hundirse. Luego vi una carpeta etiquetada simplemente borradores. Eran principalmente correos electrónicos a medio terminar y no enviados a clientes. Pero mientras me desplazaba hacia abajo, un archivo, creado varios meses atrás, me llamó la atención. Tenía un nombre extraño e inofensivo, El Plan. Mis dedos temblaron mientras lo tocaba. No era un correo electrónico. Era una nota. Una nota larga, detallada y horrible. Era una línea de tiempo. Y mientras la leía, el suelo no solo se abrió bajo mis pies. El edificio entero se derrumbó. Estaba todo allí, en frío, duro, blanco y negro. Un plan meticulosamente elaborado escrito por David para Melissa. Detallaba cómo orquestarían que ella se mudara con nosotros. Hablaba de cómo él me animaría a usar el dinero inesperado de la herencia de mi abuela para liquidar el resto de la hipoteca del apartamento. La nota era escalofriantemente específica, una hoja de ruta hacia mi ruina financiera. Solo hay que ser paciente otros 6 meses, nena, decía una línea. Una vez que pague la casa con el dinero de la herencia, será un bien conyugal, libre y limpio. Solicitamos el divorcio. Luego, con su gran nuevo ascenso y salario y mi actuación de artista en apuros, el juez no tendrá más remedio que concederme la mitad del valor de la casa. Forzaremos una venta. Repartiremos el dinero y finalmente podremos conseguir ese pequeño lugar junto a la costa. Otra sección detallaba cómo Melissa debía interpretar el papel de la hermana comprensiva y en apuros para evitar que yo sospechara. Solo sigue diciéndole lo agradecida que estás, que no sabes qué harías sin ella. Ella se traga esas cosas. Está tan centrada en ser la responsable, que nunca lo verá venir. Tuve que leerlo 3 veces, mis ojos recorriendo las palabras una y otra vez antes de que mi cerebro pudiera procesar por completo la pura y calculada maldad de todo aquello. Esto no era solo una traición. No era solo una aventura. Era una estafa a largo plazo. Era una conspiración para cometer fraude. No solo me habían engañado. Habían estado conspirando activamente para despojarme de mi hogar, mis ahorros y mi herencia. Mi amabilidad, mi sentido del deber familiar, mi generosidad, lo habían visto todo como un defecto de carácter fundamental. Una debilidad para ser explotada sistemáticamente para su propio beneficio. El sentimiento en mis entrañas ya no era solo desamor. Era una furia fría, pura y dura como un diamante, diferente a todo lo que había conocido. Este documento, esto lo era todo. Esta era la verdad. Esta era mi arma. Con una mano que ahora estaba perfectamente firme, conecté la tableta a la impresora inalámbrica de Olivia. Imprimí 2 copias de toda la nota de varias páginas. Luego, por si acaso, tomé fotos claras y de alta resolución de la pantalla con mi teléfono. Sostuve las páginas impresas en mi mano, el papel aún caliente de la impresora. Esta era mi prueba. Este era mi poder. Y sabía exactamente cuándo y dónde iba a detonarlo. Una semana después, llegó la llamada que había estado esperando. Era mi padre. Había desbloqueado su número, anticipando este movimiento exacto. Su voz era diferente esta vez, no chillando de ira, sino cargada de una decepción paternal y condescendiente que era de alguna manera aún más exasperante. Emma, dijo, su voz un suspiro bajo. Tu madre y yo hemos estado hablando. Creemos que esto ha ido demasiado lejos. Este silencio, esta pelea, está destrozando a la familia. Necesitamos sentarnos como una familia y hablar de esto. Todos nosotros. Este domingo, en nuestra casa para cenar. Podía oír las palabras no dichas flotando en el aire como una espesa niebla. Esta es tu oportunidad de disculparte. Esta es tu oportunidad de ser la persona más madura y arreglar el desastre que hiciste. Me estaban convocando a un tribunal popular, donde yo sería la juzgada. Querían usar el inmenso y sofocante peso de la familia, para aplastarme hasta la sumisión, para hacerme perdonar y olvidar para que todos pudieran volver a su cómoda y disfuncional normalidad. De acuerdo, papá, dije, mi voz perfectamente uniforme, sin traicionar nada de la rabia triunfante que cantaba en mis venas. Allí estaré. Sonó audiblemente aliviado.
Bien. Esa es mi chica. Nos vemos a las 6. No tenía idea de lo que se avecinaba. Pensaban que me estaban tendiendo una trampa. En realidad, estaban construyendo mi escenario. Pasé el resto de la semana preparándome para mi actuación con Olivia. Repasamos cada detalle, cada posible contingencia. Ella interpretó el papel de mi madre, de David, lanzándome todas las acusaciones posibles. Me instruyó sobre qué decir, cómo presentar mis pruebas y, lo más importante, cómo mantener la compostura. Intentarán provocarte, Emma, me advirtió, con ojos serios. Quieren que grites, que llores, que te emociones. Así es como te descartarán como histérica e irracional. No puedes darles esa satisfacción. No eres una víctima defendiendo su caso. Eres un fiscal presentando su alegato final. Sé una cirujana, fría, precisa y letal. El domingo, elegí mi armadura cuidadosamente. Un vestido sencillo y perfectamente entallado de color azul marino. Profesional, intachable. Me recogí el pelo en un moño elegante y severo en la nuca. Me maquillé con mano firme, un toque de delineador oscuro para que mis ojos parecieran afilados, un lápiz labial neutro que significaba negocios. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que tenía el control total y absoluto. En mi portafolio de cuero, tenía 2 juegos de documentos, cada uno en su propia funda de plástico transparente. El primero era una pequeña colección de fotos de buen gusto pero innegables de David y Melissa juntos, besándose en un restaurante, tomados de la mano en un parque, todas fechadas meses antes de que ella supuestamente perdiera su trabajo, todas enviadas por un amigo en común que ya no podía soportar sus muestras públicas de falta de respeto. El segundo documento era la copia impresa de varias páginas de El Plan. Caminé por el cuidado césped de la casa de mis padres, por el familiar sendero de ladrillos, y toqué el timbre. Mi corazón latía con fuerza, un tambor frenético contra mis costillas, pero mi rostro era una máscara de serena calma. Mi padre abrió la puerta, con una sonrisa dolida y ensayada en su rostro. Emma, me alegro de que hayas podido venir. Entra. Entré en la guarida del león. La escena era exactamente como la había imaginado. Mi madre, David y Melissa estaban dispuestos en la sala de estar formal, un espacio reservado para ocasiones importantes. Estaban sentados en los lujosos sofás como un panel de jueces, sus rostros con expresiones sombrías y serias. Estaba tan transparentemente escenificado que era casi cómico. No me uní a ellos en los sofás. Permanecí de pie, mi portafolio sostenido holgadamente a mi lado. Mi padre se aclaró la garganta, tomando asiento en su sillón favorito, el trono del cabeza de familia. Muy bien, comenzó, juntando las yemas de los dedos. Estamos todos aquí porque esta situación se ha salido de control. Necesitamos resolver esto, Emma. Sabemos que estás herida. Lo entendemos. Pero la forma en que actuaste, echando a tu hermana a la calle, dejando a David sin acceso a su propia casa y cuenta bancaria. Fue una reacción extrema. Fue cruel. A la señal, Melissa comenzó a sollozar, secándose los ojos perfectamente secos con un pañuelo arrugado. Nunca quise hacerte daño, Emma, susurró, su voz cargada de falsa emoción. Sé que el momento fue terrible, pero David y yo, no pudimos evitarlo. Simplemente nos enamoramos. Nuestros sentimientos son reales. David asintió gravemente, su rostro una máscara de sinceridad dolida. Asumo toda la responsabilidad, Emma. Fui un cobarde. Debería habértelo dicho antes, pero amo a tu hermana, y quiero que este divorcio sea lo más amistoso posible por el bien de todos. Dejé que terminaran su patética y ensayada actuación. Dejé que el silencio flotara en el aire. Todos me miraron, sus expresiones una mezcla de piedad y expectación, esperando mis lágrimas, mi ira, mi inevitable disculpa. No les di nada de eso. Lenta y deliberadamente, caminé hacia la gran mesa de centro de roble en el centro de la habitación. Coloqué mi portafolio sobre la madera pulida. El suave sonido pareció resonar en el tenso silencio. Amor, dije, mi voz baja y clara, cortando la densa atmósfera como un trozo de hielo. ¿Así es como lo llaman? Abrí el portafolio y deslicé la primera funda de plástico, la de las fotografías,
sobre la mesa hacia mis padres. Este amor vuestro parece haber comenzado mucho antes de que vivieras en mi casa, Melissa, dije, mis ojos fijos en ella. Vi cómo su rostro se descomponía, las lágrimas falsas convirtiéndose en verdaderas de pánico. Mi madre jadeó, llevándose la mano a la boca. El rostro de mi padre palideció, su confianza paternal comenzando a desmoronarse. David comenzó a fanfarronear, su voz elevándose. Ahora, Emma, esas fotos pueden sacarse de contexto. Solo éramos amigos entonces. Oh, no lo creo, dije, interrumpiéndolo con un gesto agudo y despectivo de mi mano. Pero tienes razón. Hablemos de contexto. Hablemos de algo mucho más importante que una aventura barata y sórdida. Metí la mano en el portafolio de nuevo. Esta vez, saqué el segundo documento, las páginas del plan. Hablemos de esto, dije, desplegando las páginas sobre la mesa como una mano ganadora de póker. Creo que lo llamaste, ¿el plan, David? Observé sus rostros mientras el título se registraba. Fue una vista hermosa y terrible. La sangre se drenó del rostro de David, dejándolo de un gris pálido y enfermizo. Melissa parecía que iba a enfermarse físicamente, su mano tapando su boca. Cogí la primera página, mis movimientos tranquilos y medidos. Estoy segura de que a mis padres les interesaría mucho oír sobre vuestro detallado plan financiero, dije, mi voz resonando con una claridad fría y dura que no sabía que poseía. Ese en el que decidieron esperar a que yo pagara la hipoteca de mi apartamento. El apartamento que pagué con mi salario, de mi ascenso, y con la herencia de mi abuela. Miré directamente a mis padres, que miraban los documentos, horrorizados y confundidos. Y luego, una vez que el activo estuviera libre de toda deuda, planeaban solicitar el divorcio. Planeaban llevarme a los tribunales, alegando que eras un artista en apuros, y usar las leyes de bienes gananciales para exigir la mitad de todo por lo que había trabajado toda mi vida adulta. Me incliné, mi voz bajando a casi un susurro, y leí una línea directamente de las propias palabras traicioneras de David. Está tan centrada en ser la responsable, que nunca lo verá venir. El silencio en la habitación era absoluto. Era el silencio de una devastación total y catastrófica. Mis padres miraban, horrorizados, no a mí, sino a las dos personas que habían defendido tan firme y ciegamente. Las máscaras habían sido arrancadas, y la verdad fea, codiciosa y monstruosa quedó al descubierto para que todos la vieran. David, en un último, desesperado e idiota acto de puro pánico, se abalanzó sobre la mesa de centro, tratando de arrebatarme los papeles de la mano. «Dame eso», gruñó, su rostro contorsionado en una máscara de rabia y miedo. Fue un movimiento torpe y violento que hizo que un vaso de cristal con agua se estrellara contra el suelo, haciéndose añicos sobre la madera. Mi padre, sacudido de su estupor, se levantó de un salto de su asiento. «David, basta. Contrólate». Ni siquiera parpadeé. Simplemente di medio paso hacia atrás, manteniendo los papeles fuera de su alcance, dejando que su agresión y desesperación lo condenaran por completo. Miré a mis padres atónitos y sin palabras. Dije, mi voz tranquila mientras señalaba al patético y desesperado hombre en el suelo, es el hombre con el que querían que me reconciliara. Esta es la familia que estaban tan desesperados por preservar. Me di la vuelta, dejando la evidencia condenatoria esparcida sobre la mesa. Sin otra palabra, caminé hacia la puerta principal. Nadie intentó detenerme esta vez. Mientras mi mano se cerraba sobre el pomo de la puerta, oí la voz de mi madre, ya no chillando, sino un susurro roto y horrorizado. «Melissa, ¿cómo pudiste?» Ya no era una cuestión de mi crueldad. Era una cuestión de la suya. No solo había ganado una discusión, había destrozado toda su falsa realidad. Cerré la puerta detrás de mí y salí al aire fresco de la tarde, respirando libremente por primera vez en años. El viaje de regreso al apartamento de Olivia fue tranquilo. No hubo puños al aire en señal de triunfo. No hubo rabia, ni lágrimas, solo una profunda sensación de liberación hasta los huesos. El inmenso peso que había llevado sobre mis hombros durante toda mi vida finalmente, benditamente, se había ido. El divorcio fue rápido. Con la experiencia despiadada de Olivia y la prueba innegable y documentada de conspiración para cometer fraude, David no tenía ninguna base para defenderse. No obtuvo la mitad del apartamento.
No obtuvo ni un céntimo de mi herencia ni de mis ahorros. Se fue con sus maletas de ropa y una montaña de deudas legales de su propio abogado fracasado. El apartamento, mi apartamento, siguió siendo mío, libre y limpio. Mi relación con mi familia se fracturó, quizás permanentemente. Mi comunicación final con ellos no fue una confrontación llorosa, sino un correo electrónico breve y claro que envié a mis padres una semana después de la desastrosa cena. Necesito espacio y tiempo para sanar del profundo daño que se ha hecho, escribí. La confianza que tenía ha sido completamente destruida. Me pondré en contacto cuando, y sí, esté lista. Por favor, respeten mi límite. Por primera vez, había establecido un límite que no podían cruzar porque yo era la que tenía todo el poder. Decidí vender el apartamento. Había demasiados fantasmas, demasiados recuerdos dolorosos grabados en las propias paredes. Lo vendí, obtuve una buena ganancia en el mercado de vendedores, y compré un condominio más pequeño y luminoso en una parte diferente de la ciudad. Tenía un balcón con vistas a un parque, y era un lugar que era total e inequívocamente mío, lleno de mis cosas, mi paz, mi futuro. La curación no fue una línea recta. Hubo días de ira contenida y días de una tristeza profunda y dolorosa por la familia que pensé que tenía. Por consejo de Olivia, comencé a ir a un grupo de apoyo para personas que navegan por divorcios difíciles y de alto conflicto. Fue allí, en un círculo de sillas plegables desiguales en el sótano de un centro comunitario, con tazas de café rancio, donde aprendí que no estaba sola. Fue allí donde aprendí que mi historia, aunque singularmente dolorosa, era una historia de fortaleza. Y fue allí, unos meses después, donde conocí a James. No era un caballero de brillante armadura que vino a rescatarme. Era un arquitecto tranquilo y amable con una sonrisa gentil y ojos tristes que guardaban su propia historia de traición. Empezamos a hablar después de una reunión una noche, conectando por los detalles absurdos y compartidos de nuestras batallas legales. Escuchó mi historia, no con lástima, sino con una empatía profunda y validante. Y por primera vez, me sentí lo suficientemente segura como para escuchar la suya. Nuestra primera cita fue un café un sábado por la mañana. Hablamos durante 3 horas. Fue fácil, natural. No intentó arreglarme ni salvarme, simplemente me vio. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí vista por quien era, no por lo que podía proporcionar a otra persona. Ha pasado un año desde aquel horrible día. Mi vida es tranquila, y es hermosa. Mi trabajo prospera sin el constante desgaste del drama de mi familia. Tengo más energía y creatividad que nunca. Mi pequeño balcón es ahora un exuberante jardín de hierbas. El olor a albahaca fresca y romero llena mi cocina cuando cocino para mí o, a veces, para James. Estamos tomando las cosas con calma, construyendo algo real, algo basado en el respeto mutuo, la honestidad y una comprensión compartida de lo preciosa que puede ser una vida pacífica. La semana pasada, estábamos ayudando en un jardín comunitario cerca de mi condominio, plantando nuevos bulbos de primavera. Mientras mis manos se hundían en la tierra fresca, oscura y rica, pensé en el viaje. La mujer que se paró en esa puerta, destrozada y en silencio, se sentía como una persona de otra vida. Ese silencio, me di cuenta ahora, no era debilidad. Fue el momento en que dejé de escuchar el ruido ensordecedor de las demandas de todos los demás y finalmente comencé a escuchar el susurro silencioso y persistente de mi propia autoestima. Fue el espacio que necesité para reunir mi fuerza. La justicia para mí no fue una explosión ruidosa y ardiente de venganza. Fue el acto silencioso, constante y deliberado de reconstruir una vida en mis propios términos. Fue el sólido golpe de un nuevo cerrojo, el satisfactorio clic de un botón de bloqueo en mi teléfono, y el crecimiento pacífico y silencioso de un nuevo jardín. Mi jardín, plantado y regado por mis propias manos. Gracias por escuchar mi historia. No fue fácil compartirla, espero que ayude a alguien ahí fuera que se sienta invisible, dado por sentado o atrapado. Mi pregunta para todos ustedes es esta. ¿Alguna vez han tenido un momento que los obligó a empezar de cero por completo? ¿Y cuál fue el primer paso que dieron para reclamar su vida? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Y si mi historia resonó con ustedes, por favor denle un me gusta y suscríbanse para más.